Vamos a meditar esta parte de la Biblia con el tema el poder transformador de la gratitud. El poder transformador de la gratitud. ¿Por qué este tema? Porque la gratitud no solamente agrada a Dios, sino que la gratitud también transforma nuestras vidas. La gratitud no solamente agrada a Dios, que seamos agradecidos delante de Él, sino que cuando somos agradecidos, el agradecimiento a Dios transforma nuestras vidas. Y usted va a decir, ¿pero cómo es eso? Vean lo que dice Pablo en su primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, lo hace a un grupo de hermanos creyentes, a un grupo de personas que habían recibido el Evangelio, a un grupo de personas que habían experimentado vivir una vida en el mundo, pero que habían tenido el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Y muchos de los que estamos aquí anteriormente vivíamos en el mundo. Muchos éramos borrachos, muchos éramos drogadictos, muchos eran mujeriegos, muchos eran alcohólicos. Y lo fuimos tal vez muchos años allá atrás. Y creíamos que la felicidad estaba en el alcohol. Una fiesta sin alcohol no es fiesta, decíamos, ¿verdad? Porque mucha gente piensa así, es que hace falta las frías, ¿verdad? Dicen, no sé si al hermano le dijeron que hacía falta las frías, ¿sí? O un buen bailongo, ¿no? Porque la gente cree que ahí está la felicidad. Pero Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica porque los tesalonicenses eran hombres y mujeres que habían vivido en el mundo, que se habían complacido en el mundo, pero que ahora habían sido llamados para servir a Dios. Ahora habían sido llamados para ser una nueva persona, una nueva criatura. Pero no era fácil para ellos, porque el ser cristiano en ese tiempo, hermanos, era motivo de persecución. Ser cristianos en ese tiempo era motivo de burla, era motivo de amenazas de muerte. Aquel que decía yo soy cristiano, yo soy creyente, era como si le pusieran una pistola en la cabeza, porque la gente era perseguida por causa del Evangelio. Pero los creyentes sabían que era difícil para ellos vivir una vida cristiana. Por eso Pablo le dice, hermanos, debemos de dar gracias, dice, en todo. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que somos bendecidos, que somos grandemente bendecidos en este mundo, nuestra vida cambia. Nuestra forma de pensar cambia. ¿Saben por qué? Porque a veces vivimos pensando y diciendo, o reclamándole a Dios, y le decimos, Señor, porque el vecino tiene una buena camioneta y yo solamente un bochito. Señor, porque el vecino tiene una casa de 3 plantas y yo solamente de 1 planta. Y empezamos a reclamarle al Señor y le decimos, Señor, porque yo no tengo lo que aquel tiene. Señor, porque yo no tengo lo que aquellos tienen. Y empezamos a reclamarle al Señor. Pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros tenemos más que lo que otros tienen, ¿verdad? Porque a veces la gente amontona riquezas materiales. La gente se preocupa por tener una buena cuenta en el banco, o por tener un buen estudio secular, tener a nuestros hijos en las mejores escuelas, en las mejores universidades, y nos aferramos y decimos, es que yo quiero que mi hijo sea un buen médico, o una buena enfermera, o yo quiero que sea un buen abogado, y nos aferramos tanto a eso, que hacemos todo lo posible para que nuestros hijos lleguen a ser un buen licenciado. Y lo más lamentable, hermanos, es que sí llegan a ser licenciados, pero llegan a ser licenciados borrachos, teporochos, con 3 mujeres, con los hijos abandonados allá. ¿Y de qué nos sirvió tanto estudio? ¿De qué nos sirvió matarnos tanto y darle una educación si al fin y al cabo nos abandonaron como hijos y abandonaron a su familia? Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que como seres humanos tenemos muchas bendiciones en nuestras vidas. Cada día que nosotros despertamos
Despertamos con el privilegio de que respiramos, ¿sí o no? Respiramos. Y no solamente respiramos, sino que nuestro cuerpo empieza a funcionar. ¿Cómo es que nuestro corazón funciona? ¿Cómo es que aún durmiendo nosotros ese corazón está latiendo día y noche? ¿Cómo es que el corazón de nuestro hermano late día y noche y el corazón de ustedes? ¿Saben por qué? Porque el Señor nos bendice dándonos un corazón que tenga vida. Y no solamente un corazón, sino que el Señor nos da también el aire, la lluvia, el viento, el sol, el frío y muchas otras cosas más. ¿Para qué nos sirve un carro que al fin de cuentas se va a romper? Si lo que necesitamos es un corazón, ¿verdad? Un corazón, una mente, un cuerpo para vivir, para disfrutar a nuestra familia, para disfrutar a papá, para disfrutar a los hijos, para disfrutar a los nietos, para disfrutar el momento. Por eso yo les decía al principio que es un privilegio que como padre llegue a los 80, pero también es un privilegio que como hijos tengan el privilegio de que papá todavía esté con ustedes. ¿Saben por qué? Porque cuando ya papá ya no está, decimos, ¿cómo extraño al viejito? ¿Verdad? Cuando nunca tuvimos el tiempo ni para abrazarlo, ni para felicitarlo, ni para decirle te amo, papá. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses y le dice, hermanos, démosle gracias a Dios, dice, en todo se refiere, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Démosle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios derrama en nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo interesante, hermanos? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen, perfectos en santidad. Allí estaba Adán y allí estaba Eva en el huerto del Edén. Y no tenían necesidad de nada porque ellos tenían todo. Tenían comida, tenían protección, incluso hasta tenían el amor de pareja. Pero cuando Adán y Eva se dieron cuenta que lo que estaba allá fuera de la voluntad de Dios era atractivo, y desobedecen a Dios y estiran su mano para cometer el pecado, se dan cuenta que habían perdido la bendición de Dios. Y ustedes conocen la historia, que por causa de la desobediencia viene el pecado a nuestros primeros padres, y de ahí la maldición y la condenación al mundo. Por eso tenemos que sufrir, por eso nos enfermamos, por eso nos duelen las rodillas, por eso nos sube la presión arterial, por causa del pecado. Pero Pablo nos invita a que nosotros le demos gracias a Dios en todo, porque la voluntad de Dios, hermanos, no solamente para Adán y Eva, no solamente para el hermano, es para que nosotros, dice, estemos en Cristo Jesús. Si realmente el hombre como ser humano entendiera que somos bendecidos, privilegiados como hombres, porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos un cuerpo, tenemos manos, tenemos piernas, y el Señor nos ha dado para que vivamos en la tierra, y no solamente para que vivamos en la tierra, sino para que busquemos a Dios, el mundo sería diferente. ¿Sí? Pero ¿saben lo que hace el hombre hoy en día? Como se siente saludable, como se siente fuerte, como se siente sin enfermedad, el hombre se va al mundo y se complace en los deleites del mundo. Así fue Adán y Eva. Como ellos estaban perfectamente bien, se les hizo fácil desobedecer a Dios. Se les hizo fácil estirar la mano y hacer lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos enseña eso. Entonces la gratitud es la voluntad de Dios, pero también la gratitud, hermanos, abre puertas a la presencia de Dios. Vean lo que dice Salmo 104. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, dice, darle gracias y bendecid su nombre. Un corazón agradecido es como una llave que abre las puertas a la presencia de Dios. Pero cuando somos agradecidos con Dios en todo, y aún en los momentos difíciles, ¿saben por qué?
porque los momentos difíciles nos acercan a Dios. Aun cuando el ser humano dice no creer en Dios, en los momentos de dolor y de angustia, sabemos que existe un ser sobrenatural. Sabemos que hay un ser supremo, que no solamente nos bendice dándonos la vida, la salud, sino que está ahí para escucharnos en los momentos más difíciles. Por eso cuando somos agradecidos, hermanos, agradecemos a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo que hemos tenido, por los logros y por los no logros. Le agradecemos a Dios y eso nos abre puerta a la presencia de Dios. El reconocer que todo se lo debemos a Dios. A veces la gente dice, no, es que yo lo que soy es porque yo lo logré y lo que tengo es porque lo tengo aquí en mi cartera. Pero ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién es el que hace que tu corazón esté latiendo día y noche? ¿Quién es el que permite que tu cuerpo respire si no es Dios? Sin embargo, dejamos a Dios a un lado para darle mérito a las cosas materiales, a mi fuerza, a mi energía, a mi salud, porque como tengo 30, 35 años me creo inmortal, pero Dios es el que te da la vida. Por eso dice la palabra del Señor que la gratitud también transforma nuestra perspectiva de vida, y Romanos lo dice en el capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para siempre, para aquellos, dice, que los aman. La gratitud transforma nuestra perspectiva de pensar en la vida. Vemos a la vida diferente. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a nuestro hermano Silverio cómo ve la vida, yo estoy seguro que me va a decir que la vida la ve muy bonita, pero cerca de Dios. ¿Verdad? Cuando estamos agradecidos por todo lo que Dios nos da, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hijos, las bendiciones que Dios nos da, eso cambia la perspectiva de nuestra vida. Valoramos más la vida, valoramos más a nuestros hijos, valoramos más a nuestra familia, valoramos más nuestro tiempo, porque la gratitud nos hace ver la forma de vida diferente. Pero si no hay gratitud en mi corazón, siempre voy a vivir reclamándole a medio mundo, y siempre voy a vivir frustrado por lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. Pero cuando somos agradecidos por lo abundante que Dios nos dé, o por lo poco que Dios nos dé, hermanos, eso cambia la perspectiva de cómo vemos a este mundo. Ahora bien, la ingratitud nos aleja de Dios. Vean lo que dice Lucas 17, del 17 al 18, solamente de una parte. Y es aquí cuando habla de los 10 leprosos, si se acuerdan de esa historia. Dice la Biblia, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La historia de los 10 leprosos nos enseña que la ingratitud nos aleja de Dios. Solo uno regresó, dice, para agradecer a quién. Si ustedes leen la historia de los 10 leprosos, se van a dar cuenta que había 10 hombres que estaban enfermos. De esos 10 hombres que estaban enfermos, cuando Jesús iba pasando por allí, dice, clamaron y le dijeron, Maestro, sánanos. Y cuando el maestro vio a esos 10 leprosos, el Señor les dijo que fueran con quién, con el sacerdote, ¿no? Y mientras ellos iban, dice la palabra del Señor, que sucedió, dice que fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? Los 10 hombres fueron sanados. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, ayúdame en este problema. Señor, ayúdame con mis hijos, ayúdame a criar a mis hijos, ayúdame a pagar mis deudas. Y el Señor nos responde, de alguna forma Dios nos responde. Estos 10 hombres habían clamado a Dios. En un momento tan crítico, tan difícil, clamaron a Dios. Pero de esos 10 leprosos, dice, solamente uno se dio la vuelta y regresó a darle gracias al maestro. Los otros 10 no regresaron para darle gracias al Señor, sino que se fueron y se presentaron delante del sacerdote y fueron sanados y siguieron su vida. Muchas veces la ingratitud, hermanos, el no agradecerle a Dios por lo que somos, por lo que hemos logrado, nos aleja de Dios. Y nos aleja tanto de Dios que nos va
perdiendo en el pecado. Y no solamente nos pierde en el pecado, sino que nos lleva también a un lugar de tormento. La ingratitud nos separa totalmente de Dios. Porque el diablo nos hace creer que no necesitamos de Dios. El diablo nos hace creer que Dios es punto y aparte, que Dios no es lo principal en nuestras vidas. Para mí lo principal es mi trabajo, mi profesión, mi carrera, mis negocios, mi empresa. Eso es lo principal. Así eran estos hombres, fueron sanados, pero no le dieron mérito a Dios, sino que se fueron en el mundo, dice allá, se fueron envanecidos, entenebrecidos en sus corazones, pero solamente uno reconoció que realmente la mano poderosa de Dios había obrado en él. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos logrado una profesión. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos preparado bien, pero ¿quién nos da el entendimiento? ¿Quién nos da la mente? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos dio los medios para poder estudiar? Si no fue Dios a través de la vida de nuestros padres. Por eso cuando somos agradecidos delante de Dios, nos acercamos a Dios. Pero cuando no agradecemos a Dios, ni mucho menos a nuestros padres, esa ingratitud no solamente nos separa de Dios, nos separa de la familia. Nos separa de papá, nos separa de mamá, nos separa de nuestros hermanos, porque creíamos que lo hemos logrado todo. La oportunidad de haber conocido a Cristo, que eso es un gran privilegio, eso es una gran bendición. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, nuestra forma de ver el mundo es diferente. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido llamados, dice, hijos de Dios. Y la gran bendición, hermanos, que nosotros podemos contemplar hoy en día, no es nuestra profesión, no es nuestra carrera, no es nuestro trabajo, nuestro negocio, no, sino es haber conocido a Cristo. Porque hemos conocido a Cristo y sabemos que tenemos vida eterna. Y que cuando ya no estemos en este mundo, estaremos ¿dónde? En las mansiones eternas. Eso sí es motivo de darle gracias a Dios. ¿Sí? Eso sí es motivo de regocijarnos y darle gloria al Señor. Por eso estamos en esta tarde aquí, reunidos. No hay alcohol, no hay baile, pero hay gozo en el corazón. Hay gozo porque Cristo ha obrado en el corazón de nuestro hermano Silverio. Y Cristo ha obrado en el corazón de muchos de los que estamos aquí. Pero si Dios todavía no ha obrado en tu vida, no porque no lo ha hecho por su propia voluntad, sino porque no le has permitido, hermano, déjame decirte que usted puede en esta hora venir a los pies de Cristo Jesús. El propósito aquí es darle gracias al Señor porque tenemos vida, pero vida para